En el día de hoy vamos en esta conferencia a tocar el tema generalidad de la contabilidad dirigido a los estudiantes de ingeniería de alimentos, a lo cual lo vamos a apoyar en unas diapositivas que tienen que ver con este tema. Cuando abordamos las generalidades de la contabilidad, el primer factor que nosotros tenemos que analizar es la conceptualización de lo que es empresa. Las empresas están definidas en el artículo 2 de la ley 590 del 2000, en nuestra legislación colombiana, la cual establece que empresa es toda unidad de explotación económica. ¿Qué significa explotación económica? Una entidad que a través de un ejercicio genera unos ingresos financieros para efectos de poder tener el mantenimiento del negocio. Y esa actividad que se desarrolla, la desarrolla una persona natural o una persona jurídica. Tiene una persona natural la persona que normalmente cotidianamente se observa. Y la jurídica es una entidad o una persona ficticia que toma piso jurídico en la medida en que se organiza atendiendo una serie de procedimientos y estamentos que establece la normatividad. Esa persona natural o jurídica desarrolla actividades agropecuarias cuando está dirigida a explotar lo que es el campo, industriales cuando desarrolla actividades en la industria, comerciales cuando se dedica a la parte del comercio o de servicio cuando presta servicio, ya sea en el sector rural o en el sector urbano. Por ende, esta definición podemos nosotros condensarla en tres aspectos importantes. Cada vez que se hace una empresa se necesitan personas, ya sean naturales o jurídicas. Se necesita un aporte, el cual puede ser un aporte en especie, puede ser un aporte en recursos, o puede ser un aporte intelectual. Que es cuando hablamos de capital nos estamos refiriendo a lo que aportan los dueños o los socios de la empresa. Y hay que ejecutar un trabajo que puede ser en la parte agropecuaria, industrial, comercial o de servicio. Entonces, fíjense que el concepto de empresa está íntimamente ligado a estos tres aspectos fundamentados en lo que dice la normatividad, o sea, el artículo 2 de la ley 590 del 2000. Bien, las empresas pueden clasificarse. Entonces, se clasifican según su objetivo. Hay empresas que son empresas con ánimo de lucro. Cuando hablamos de ánimo de lucro, son empresas aquellas que generan una utilidad o un beneficio, pero ese beneficio realmente lo van a recibir son los dueños de la empresa. O sea, la utilidad que se genera van realmente dirigidas en última instancia a los bolsillos de los dueños o los socios de la entidad. Esas entidades con ánimo de lucro pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Cuando son personas jurídicas nos referimos a sociedades comerciales, ¿ya? A sociedades comerciales, nos referimos a instituciones del sector financiero, nos referimos a las aseguradoras y nos referimos a instituciones del mercado de valores, instituciones del mercado cambiario o empresas unipersonales. Toda esta presentación de empresas, de personas jurídicas, su objetivo fundamental es maximizar las utilidades o el patrimonio de los socios de la empresa, porque tienen un lucro. O sea, su lucro va dirigido en forma individual. En cambio, las entidades sin ánimo de lucro también generan una utilidad, pero esa utilidad no se le reparte a los dueños de la empresa, sino que se le reparte a la sociedad entera. ¿En calidad de qué? En calidad de una cobertura de un mejor servicio que se le presta a los socios. Por ejemplo, si se hace una fundación que presta servicios médicos y esa fundación realmente genera una utilidad, esa utilidad no se le reparte a los socios que tienen esa fundación, sino que esa utilidad se coge para mejorar el servicio médico que se le presta a todos los asociados e incluso a los que no son asociados. En la vida real, estas sociedades sin ánimo de lucro pueden estar formadas por cooperativas, puede estar formada por cajas de compensación familiar,
Por ejemplo, con FENALCO, es una entidad sin ánimo de lucro. Los fondos mutuos de inversión, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, los sindicatos, las corporaciones civiles, las fundaciones de beneficencia y otros. Y hay otras entidades que según su objetivo se pueden clasificar en otras. Con el desarrollo de su objetivo social pretenden una utilidad, sin embargo desde el punto de vista legal no se encuentran constituidas como sociedad. Es decir, es aquellas empresas que nacen con el transcurrir del tiempo. Regularmente son empresas familiares, donde por ejemplo un taller empieza el taller a desarrollar su actividad, pero no está organizada. Sin embargo, presta servicio y produce y elabora productos. Entonces, eso se constituye en una sociedad de hecho. Y esa sociedad de hecho, en la medida en que va creciendo y va desarrollando su actividad, ya se puede normalizar. ¿Y cómo se normaliza? A través de la constitución legal de una sociedad. Entonces, fíjense que según su objetivo, todos podemos resumir entidades con ánimo de lucro, que son aquellas que generan utilidad dirigida a los socios, entidades sin ánimo de lucro que generan utilidad, pero colectiva. Esa utilidad se le reparte a la colectividad para una mejor cobertura del servicio, y otras que son informales, que a través del tiempo tienen que organizarse reuniendo una serie de requisitos y procedimientos que establece la ley. Según la actividad económica, la empresa puede clasificarse en entidades agropecuarias, o sea, entidades que generan su actividad en el campo, ¿ya? Producen bienes agrícolas y pecuniarias en grandes cantidades, por ejemplo, las granjas agrícolas y porcinas, los invernaderos, haciendas de producción agrícola, o sea, son los que explotan el campo. Las empresas mineras son los que se dedican a la extracción o la explotación de recursos de su suelo, por ejemplo, empresas de petróleo, auríferas, de piedras preciosas y otros minerales. Empresas industriales son las que dedican a transformar la materia prima, son las que realmente transforman la materia prima en productos terminados. Por ejemplo, Argo, hay una empresa que a través de la materia prima que es la caliza produce el cemento. Para producir el cemento agrega la mano de obra y los costos indirectos, son empresas industriales. Empresas comerciales son aquellas que se dedican a la compra y venta de productos terminados. Por ejemplo, una ferretería, un centro, una farmacia, Falabella. Esas son empresas comerciales. Se dedican a comprar el producto terminado y lo venden. Empresas de servicios son aquellas que prestan servicios. Por ejemplo, en la salud, en la educación, en el transporte. La Universidad de Cartagena presta servicio de educación. Una IPS presta servicio de salud. Entonces, de acuerdo a la actividad económica, así pueden clasificarse las empresas en agropecuarias, mineras, industriales, comerciales y de servicios. Según la procedencia de su capital, las empresas pueden clasificarse en empresas privadas cuando el capital lo pone el sector privado. Fíjense, son su constitución y funcionamiento necesita de aporte de personas y entidades particulares. Ejemplo, los centros educativos, privados y supermercados de propiedad de una familia. O sea, el capital de una empresa privada, por ejemplo, Home Center es privado, ese capital es privado. Entonces, de acuerdo a su capital se puede clasificar como empresa privada. Empresas oficiales o públicas son las que para el funcionamiento el aporte lo hace es el Estado, ¿ya? Por ejemplo, los hospitales departamentales, el Hospital Universitario del Caribe de aquí de Cartagena o del departamento es una empresa oficial o pública porque el aporte lo da el Estado. La Universidad de Cartagena también es una empresa del Estado, oficial o pública. Y empresas de economía mixta son las que reciben aporte de particular y del Estado. Universidades semioficiales. Las universidades semioficiales hay un aporte privado, pero también reciben ayuda del sector público o del Estado. Entonces, de acuerdo a la procedencia, podemos resumir que las empresas que se dedican en empresas privadas, empresas oficiales o públicas y empresas de economía mixta. Según el número de propietarios, las empresas se clasifican en personas naturales, o sea, empresas cuyo dueño es uno solo, ¿ya? Es un solo dueño. Cuando un taller, el dueño es una sola persona, un taller de pintura, por ejemplo, solo dueño, se puede clasificar como una persona natural, porque el socio es uno solo. Persona jurídica es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y controlar obligaciones civiles y ser representada judicial y extrajudicialmente. O sea, para ser una persona jurídica es necesario que se elabore un documento que le dé nacimiento a esa persona y poder funcionar. ¿Y cómo funciona?
nombrándole un gerente, nombrándole un representante. Pero eso tiene que demostrarlo jurídicamente llenando, por ejemplo, una escritura, escribiendo ante la DIAN, incluyendo ante la Cámara de Comercio, esa serie de documentación para que puedan funcionar como personas jurídicas. Empresas unipersonales son constituidas por una persona natural o una persona jurídica. O sea, cuando se hace una empresa, esa empresa la puede formar una persona natural o una persona jurídica. ¿Ya? Y esa persona natural o persona jurídica debe reunir los requisitos legales para ejercer su actividad mercantil. O sea, cuando ya tú haces la empresa, tienes que tener una serie de condicionamientos que te permiten a ti formarte como una empresa unipersonal. Tienes que llenar una serie de requisitos. Los visitos en la Cámara de Comercio, la DIAN, la Oficina de Instrumentos Públicos, en caso que haya aporte de archivos fijos, etcétera, etcétera. Y las sociedades son organizaciones constituidas por 2 o más personas, llamadas socios. O sea, lo que caracteriza a la sociedad es que los que aportan, los que forman parte de la sociedad se denominan socios. Por ejemplo, David Vélez y Compañía Limitada, de propiedades Jaime David y Julio Vélez. Es una sociedad de responsabilidad limitada. En resumen, de acuerdo al número de propietarios, así se clasifican las empresas. Entonces, personas naturales, que son las personas de la empresa de un solo propietario, en personas jurídicas, que es una empresa que hay que formarla jurídicamente para que pueda actuar en el comercio, ¿ya? Y ser representada judicialmente. Y las empresas unipersonales, que pueden ser empresas conformadas por personas naturales o personas jurídicas, y las sociedades que se pueden ser constituidas por varios socios. Según el tamaño, las sociedades también pueden clasificarse. La primera clasificación son microempresas. O sea, son empresas que tienen hasta 10 trabajadores y el activo. Y aquí aclaramos lo que es el concepto de activo. Los activos vienen siendo todas aquellas propiedades que están a nombre de la empresa, que son de la empresa. Por ejemplo, una empresa puede tener un vehículo, puede tener un edificio, puede tener un terreno, puede tener dinero en los bancos, puede tener una cuenta por cobrar. Toda esa serie de documentos y bienes que forman parte y que son de la empresa es lo que se denominan los activos. Entonces, para catalogar una microempresa, esas propiedades o esos activos no deben ser máximo hasta 501 salario mínimo legal. El salario mínimo legal viene siendo el salario que debe ganar mínimo una persona en el Estado colombiano. Hoy en día, el salario mínimo está por el orden de los 800 y pico mil de pesos, no tengo el valor correcto. Lo cual significa que para poder definir una microempresa, los activos totales de esa microempresa tienen que ser 501 salario mínimo. Se multiplica 501 por los 890 mil pesos, que es el salario mínimo. Y eso nos da el total de activos totales que pueden definir si es una microempresa o no es una microempresa. Las pequeñas empresas son unidades, fíjense, aquí cambia el parámetro, que tienen entre 11 y 50 trabajadores. Y los activos totales van entre 501 y hasta 5.000, un salario mínimo. O sea, quienes estén en este rango de 501 y 5.001 y además tengan hasta 50 trabajadores, de 11 a 50 trabajadores, se pueden catalogar como pequeñas empresas. Las medianas empresas cambian realmente esta clasificación. Son de 51 a 200 trabajadores y los activos totales son entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos legales. Y las grandes empresas son los que sobrepasan estos parámetros. O sea, son más de 200 trabajadores y los activos totales superan los 15.000 salarios mínimos legales. Es decir, que de acuerdo al tamaño se puede clasificar la empresa teniendo en cuenta dos factores. O sea, la cantidad de empleados que se tenga y el valor total de los activos totales definidos en salarios mínimos legales. ¿Correcto? Las sociedades. Las sociedades son un contrato. O sea, cuando se hace una sociedad se hace un documento que se llama contrato de sociedad, en la cual además de definirse una serie de disposiciones jurídicas, porque establece la ley,
A grandes rasgos realmente deben contemplar tres aspectos importantes cuando se establece una sociedad o un contrato de sociedad. Primero, que cuando se habla de sociedad debe integrarse por lo menos 2 o más personas. ¿Ya? 2 o más personas que se obliguen a hacer un aporte. O sea, una sociedad no se hace con una sola persona, una sociedad se hace siempre con 1 o 2 o más personas. Y el aporte que deben dar esas personas son en dinero, en trabajo o en otros bienes. Por ejemplo, vamos a suponer que algunos de ustedes van a hacer una sociedad, entonces un socio dice, bueno, yo aporto 100 millones de pesos, dinero. Otro socio dice, no, yo no puedo aportar dinero, yo aporto mi capacidad intelectual, yo voy a aportar, por ejemplo, una licencia de algo que realmente le va a servir a la entidad. Por ejemplo, en el caso de ingeniería de alimentos, voy a aportar una receta, por ejemplo, de un producto que nosotros vamos a elaborar, ¿ya? Y otro socio puede decir, bueno, yo aporto, por ejemplo, el caso que va a hacerse una sociedad de pizza, porque diría yo, para asimilarlo a lo que estamos viendo en esta profesión, ese socio aporta los hornos. Entonces, fíjense que aquí son 3 socios, son 3 socios, uno aporta dinero, el otro aporta trabajo y el otro aporta bien. Y el objetivo de esa sociedad es que se reparten las utilidades o pérdidas que obtenga el negocio en un tiempo determinado. Cuando se hace la sociedad, el fundamento primordial es buscar que se genere utilidad. Entonces, si se genera esa utilidad debe repartirse a las personas que hicieron parte de esa sociedad, a los socios o dueños. Y hay que aclarar también que los socios no solamente se reparten las utilidades, sino que se reparten las pérdidas. O sea, la utilidad incrementa el aporte que hacen los socios y la pérdida disminuye el aporte que hacen los socios. Y las personas que están agrupadas en ese contrato de sociedad se le da el nombre de socios. O sea, las personas que hacen el aporte no se le va a decir X, sino socio tal. ¿Ya? Es la característica que se tiene este contrato de sociedad. En resumen, cuando se hace una sociedad hay que hacer un contrato. El contrato tiene que estar integrado por 2 o más personas, los cuales se obligan a hacer un aporte, ya sea en dinero, trabajo o en otros bienes, y establece un objetivo primordial que es repartirse las utilidades o pérdidas que se tengan. Y además a esas personas que están agrupadas se le da la calidad o la denominación de socios. ¿Cómo se clasifican las sociedades? Las sociedades se clasifican en sociedades anónimas. Y eso, ¿cómo identifica uno cuando es una sociedad anónima? Cuando además del nombre que tiene la sociedad, se le agregan 2 letras que son SA. Cuando ustedes ven una sociedad, un nombre de una sociedad que tenga la letra SA al final, ya saben que es una sociedad anónima. Por ejemplo, Da Vivienda SA, una empresa que se llama Da Vivienda y es una sociedad anónima porque tiene las letras SA. Comandita simple o colectiva. Fíjense, cuando es simple va precedida de esta simbología más las letras o la sigla CIA. La simbología está más CIA. Y si es colectiva, es SNC, sociedad en comandita, cuando es colectiva. ¿Correcto? Limitada, cuando además el nombre aparece la palabra limitada o la sigla LTDA. Comandita por acciones, cuando aparece el nombre y aparecen las letras al final SCA del nombre. Y por acciones simplificadas, cuando aparecen las siglas SAS, SAS, son sociedades por acciones simplificadas. En esa forma se clasifican las sociedades. Veamos un resumen de las características que tienen esas sociedades. Fíjense, en cuanto a sociedades anónimas, limitada, comanditaria por acciones, comandita simple, colectiva o por acciones simplificadas. Anónima, en cuanto a socios, se dice que las anónimas, los socios se denominan accionistas y se requiere un mínimo de 5 accionistas, o sea, una sociedad anónima mínimo tienen que ser 5 accionistas. Limitadas, las limitadas se denominan, los socios se denominan,
participantes se denominan socios y se requiere mínimo de 2 socios y máximo de 25 socios. O sea, entre 2 y 25 socios para formar una sociedad limitada. En comanditaria, los socios se denominan, hay 2 clases de socios, socios comanditarios y socios gestores. Los socios comanditarios son los que aportan el capital y los socios gestores son los que aportan su capacidad intelectual, su aporte industrial. En comandita, los socios se denominan comanditarios, los socios son comanditarios y hay 2 clases de socios, el aportante a capital, que es el comanditario, y el socio gestor, que también hace un aporte intelectual o industrial. La colectiva se constituye con mínimo de 2 socios, y por acciones 1 o más socios, y pueden ser personas naturales o personas jurídicas. ¿Qué responsabilidad asumen estas sociedades? La anónima, limitada, comanditaria por acciones, simple o colectiva o simplificada. Cuando hablamos de responsabilidad es la capacidad de responderle a terceros en caso de que la empresa tenga una situación calamitosa o se vaya a la quiebra. Es la responsabilidad que asumen los socios. Entonces, fíjense bien, cuando la sociedad es anónima, la responsabilidad de los socios es hasta el monto de sus aportes. Es decir, si yo soy socio de una empresa anónima y tengo en acciones 1 millón de pesos, en caso que la empresa anónima quiebre, yo pierdo ese 1 millón de pesos y hasta ahí queda mi responsabilidad. Lo mismo sucede con la limitada. También son socios que responden hasta el límite de sus aportes. Si yo soy socio de una empresa limitada y la empresa quiebra y yo he aportado 1 millón de pesos, pierdo ese 1 millón de pesos y ahí queda mi responsabilidad. Pero si soy socio de una sociedad comanditaria por acciones, mi responsabilidad, en caso de ser un socio gestor, es solidaria e ilimitadamente. ¿Qué significa esto? Que en caso de que yo haya hecho un aporte y ese aporte no alcance para atender la situación de quiebra, esas entidades que se ven perjudicadas me pueden realmente cobrar a mí, ya sea quitándome los bienes que tengo, embargándome o persiguiéndome jurídicamente. O sea, que mi responsabilidad no solamente se limita hasta lo que yo aporté, sino que puede realmente trascender a mis bienes particulares. Eso se llama responder en forma ilimitada hasta que yo termine de atender las obligaciones que tenía la empresa. Lo mismo sucede aquí con las sociedades comunitarias simples. La responsabilidad también es solidaria e ilimitadamente. En la colectiva también se responde solidaria e ilimitadamente. Y en la simplificada se responde también solamente hasta el monto de su aporte. O sea que fíjense, podemos definir aquí que la anónima, la limitada y la colectiva responden hasta el monto de su aporte. Y las que son comandatorias por acciones, comandatorias simples y colectivas responden hasta solidaria e ilimitadamente. La razón social se la expliqué en la diapositiva anterior. La anónima siempre tiene que estar al finalizar el nombre de la sociedad con la letra SA. La limitada tiene que tener al final del nombre de la empresa limitada o LTDA. Comunitaria por acciones, tienen que agregar la simbología esta ICIA. ¿Ya? También aquí la simbología esta ICIA en comunitaria simple. Y acá en la colectiva, además de tener, tiene que agregar el nombre completo y apellido a alguno de los socios. Por ejemplo, CIA con hermanos o hijos, puede ser. Y esta simplificada debe tener, para finalizar el nombre, las letras SAS. Entonces, esta simbología son las que terminan y definen en primera instancia cuando una sociedad anónima, limitada, comunitaria por acciones, simple, colectiva o simplificada. El capital en la sociedad anónima está definido por acciones. ¿Ya? O sea, los socios le compran acciones a esa empresa. Y el capital de una sociedad anónima está compuesta por 3 ítems: el capital autorizado, el suscrito y el pagado. El capital autorizado es el capital que autoriza las entidades de supervisión y control para que la empresa funcione.
El capital suscrito es el capital que compran los accionistas y el capital pagado es lo que han pagado los accionistas por esas acciones que han sido suscritas, ¿ya? Y tiene una característica, que el capital suscrito debe ser el 50% del capital autorizado y el capital pagado debe ser mínimo la tercera parte de ese capital suscrito. La sociedad es limitada, eso se divide en cuotas. Mientras acá se divide en acciones, acá se divide en cuotas, ¿ya? El capital debe estar pagado en su totalidad cuando se constituye la sociedad. Mientras acá se da un plazo, acá en la sociedad limitada no. Cuando se constituye la sociedad, enseguida tienen que aportar en forma inmediata el capital de esa sociedad limitada. Como el de por acciones tiene las mismas características de las sociedades anónimas, con la característica del 50% autorizado y pagar ese mínimo la tercera parte. La monetaria por acciones simple, también se divide los aportes se divide también los aportes, son formados por los aportes de los comanditarios y también debe pagarse en su totalidad cuando se organiza la sociedad. La colectiva está constituida por los aportes de los socios y la simplificada también es anónima, olvídese bien, pero no se van a cumplir unos requisitos que establece la sociedad anónima, ¿ya? Como el caso del capital autorizado, suscrito y pagado, sino que pueden ser esta clase privilegiada con dividendos preferenciales y sin derecho a voto, con dividendos fijos anuales de pago. Las acciones no pueden inscribirse en el Registro Nacional de Valores, mientras que las acciones acá tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Valores, estas no es necesario inscribirlas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre acciones simplificadas y anónimas. Los órganos de dirección y control. El órgano de dirección en las anónimas es la Asamblea General de Accionistas, o sea, todos los socios son los dueños de la empresa y entonces son los que toman la decisión de la empresa. Por eso se hace una reunión que se llama Asamblea General de Accionistas y se toman las decisiones pertinentes. Tienen una junta directiva como dirección de control, como dirección, y tienen un representante legal. Las limitadas, también el órgano de dirección son la junta de socios, y de dirección y control son la junta directiva y un representante legal. Aquí la administración de la sociedad está a cargo de los socios colectivos, en la comunitaria por acciones, ¿ya? En la comunitaria por el simple también está a cargo de los socios colectivos. En la colectiva, los órganos de dirección están conformados por la junta de socios y la junta directiva opcional y un representante legal. Y acá en la simplicidad está la Asamblea General de Socios y una junta directiva y un representante legal. ¿Cómo se disuelve o se acaban estas sociedades? En la anónima, fíjense que vamos a encontrar en casi todas que una de las causales para disolver o liquidar la sociedad es el artículo 218 del Código de Comercio. O cuando ocurren pérdidas que reducen el patrimonio en el 50% del capital suscrito. O cuando el 95% de las acciones suscritas no llegan a pertenecer a un solo accionista. O sea, como aquí vemos de que hay unos accionistas, de pronto hay unos accionistas que tienen más acciones que otros. Cuando se observa que un accionista tiene más del 95% de las acciones, es una causal de disolución. Porque este señor va a incidir realmente sobre todo el reparto de dividendos y entonces los accionistas pequeños no van a tener oportunidad de tener utilidad. Entonces esa es una causal de disolución. En la limitada, fíjense, el mismo artículo 218 del Código de Comercio es causal de disolución o liquidación, y también cuando los aportes, cuando las pérdidas se reduzcan el capital en el 50%, o cuando el número de socios exceda 25. ¿Se acuerdan que el límite de los socios de la sociedad limitada son 25? Cuando exceda 25 ya no puede ser sociedad de responsabilidad limitada, entonces hay que liquidarlo o disolverlo. Como entraría por acciones también el mismo artículo 218 del Código de Comercio y también lo que establece el artículo 319 del mismo Código de Comercio en cuanto a las causales especiales establecidas para la disolución o liquidación de este tipo de sociedades. O por desaparición de una de las dos categorías de los socios, se hace el socio gestor y el socio colectivo, ¿ya? Cualquiera de esa desaparición de esas categorías puede realmente ser motivo de disolución o liquidación.
En la comunitaria también vemos el artículo 218 del Código de Comercio, el 319 también del Código de Comercio como una causal especial, también por la aparición de una o desaparición de una de las dos categorías de socios, por la pérdida que busca el capital en la tercera parte o menos. En la colectiva lo mismo, el 218, y también aquí debe estar el 319 correcto, o por muerte de alguno de los socios, al menos que se convenga que la sociedad continúe con los demás y que acepte que los derechos del fallecido sean ejercidos por los representantes. O sea, muere un socio, si realmente no se puede continuar, el socio nombra representante, puede ser una causal de disolución y desaparición. Pero si en caso de que los socios acepten un representante, un hijo, alguna cosa, entonces puede seguir vigente. Y la simplificada, también lo que establece el artículo 34 de la ley 1258 de diciembre del 2008, y la liquidación del patrimonio se realiza de igual manera en la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, fíjense que estos son los temas que tienen que ver en cuanto a capital, órgano, dirección y control, disolución o liquidación de las sociedades anónimas, limitadas, comunitarias por acciones, simples, colectivas o simplificadas. Abordemos el tema ya, lo que tiene que ver con la contabilidad. Vamos a buscar una definición de contabilidad. Entonces, ¿qué genera la contabilidad? La contabilidad genera información. Información importante, fundamental, indispensable, de índole financiera, económica, analítica, de cualquier forma, información que requiere la empresa. Esa información es tan importante porque esa información nos permite a nosotros tomar decisiones correctas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una información de la nómina de la empresa, es una información fundamental para controlar lo que son los costos de mano de obra. Esa información que genera la contabilidad de esa nómina nos permite tomar decisiones correctas en el sentido de observar si estamos pagando los salarios mínimos correctos, si estamos haciendo la retención en la fuente, si realmente estamos pagando los salarios que, si estamos haciendo los descuentos que corresponden en salud y pensión. O sea, es las decisiones correctas. Si queremos incrementar las horas extras, si queremos bajarlas, de acuerdo a la situación que tenga la empresa. O sea, esa información nos permite tomar decisiones correctas. Fíjense, el caso concreto le estoy diciendo de mano de obra. ¿Por qué? Porque esa decisión que se toma en su mano de obra, que es el ejemplo que estamos dando, permite buscar un funcionamiento eficiente del recurso humano. ¿Ya? O sea, cómo manejamos en forma eficiente el recurso humano para que se haga una productividad y se vendan los artículos que generan una utilidad o un beneficio para los socios. Es lo que se persigue finalmente, maximizar las utilidades buscando que unos costos sean bajos. Entonces, fíjense que en cualquier libro podemos encontrar diferentes definiciones de contabilidad, pero la que a mí realmente más me gusta es esta, entendiendo que la contabilidad es una información fundamental, importante, necesaria, que te permite aquí tomar decisiones correctas, tanto a nivel interno como externa, para efecto de que la empresa funcione eficientemente en tiempo real, que permita generar una utilidad con unos costos bajos. Esa sería una definición clara, concreta de lo que es la contabilidad. La información que genera la contabilidad, ¿a quién le interesa? Le interesa en primera instancia a las personas que están vinculadas a la empresa. Por ejemplo, a los directivos, a los empleados y a los dueños. A los directivos porque son los que dirigen la empresa y son los que tienen que tomar los correctivos necesarios y observar si están cumpliendo la visión y la visión de la empresa, si están haciendo las cosas de acuerdo a la planeación estratégica que establezcan los dueños de la empresa. Son los que definen realmente cómo y analizan cómo está en este momento la situación financiera y económica de la entidad. A los empleados, porque en la medida en que la empresa realmente esté funcionando bien y esté generando utilidades, eso realmente va a ampliar la cobertura del beneficio social e individual de todos los empleados. ¿Ya? Entonces, también le interesa a los empleados esa información contable, porque ellos van a observar ahí cómo está la empresa, si la empresa generó utilidad o generó pérdida. Y a los dueños necesariamente también como unos usuarios del sistema de contabilidad, porque a ellos les interesa saber si su patrimonio se está aumentando, se está disminuyendo y cuál es la cobertura de inversión que pueden tener nuevos accionistas. Entonces, fíjense que esa información que genera la contabilidad le interesa a las personas de la empresa, directivos, empleados y dueños. También le interesa la contabilidad al Estado.
¿Por qué? Porque a través de esa información el Estado puede controlar todas las operaciones que hace la empresa a través de su ente de control, como puede ser la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República, son entes de control, y la Contabilidad también General del Estado, y a la DIAN, las entidades realmente que le interesa la contabilidad de las empresas, porque pueden ejercer un control tanto del capital privado como público, y pueden también establecer datos estadísticos que son fundamentales para proyectar lo que son los planes de desarrollo que establece el Ejecutivo. Y también le interesa también a personas que son distintas a la empresa o a la entidad. Por ejemplo, la competencia. Imagínense ustedes que de pronto Consente con Falabella tiene que estar mirando de los estados financieros para saber qué productos venden, qué calidad de producto es, cuáles son los precios, cuáles son los costos, y poder establecer políticas de venta y políticas de costo. Entonces, a la competencia le interesa la información contable. A la misma industria, porque la industria realmente, ahí se puede observar realmente en qué posición estoy yo en mi empresa con respecto a los datos estadísticos de la industria. A los sindicatos, que son entes que están formados para favorecer a los empleados a través de prebendas que se pueden conseguir a través de pactos colectivos que se firmen con la empresa. A los acreedores, ¿quiénes son los acreedores? Los acreedores vienen siendo las personas a las cuales la empresa le debe, a los proveedores. Por ejemplo, cuando la empresa necesita crédito, necesita suministro, puede conseguir empresas que le fíen, como se dice vulgarmente, o le acrediten esa mercancía. Entonces, una empresa, para darle un crédito a otra empresa, necesita observar realmente los estados financieros para saber el endeudamiento que tiene esa empresa. Y a los inversionistas también, porque para poder hacer las inversiones ellos tienen que saber en qué empresa van a hacer esas inversiones. Si esa empresa es solvente, si esa empresa realmente tiene mucho endeudamiento, de quiénes son las empresas, ahora que se hace el lavado de activos. Entonces, en ese orden de idea también le interesa la información a las personas que son distintas a la entidad. En resumen, la información suministrada por la contabilidad le interesa a personas de la empresa, a personas al Estado y a personas que son distintas a la empresa. La categoría del libro es el sistema mediante el cual, oiga bien, se recopila la información y esa información se anota y se registra en los libros de contabilidad. La técnica de recopilar la información consiste en recopilarla, o sea, conseguirla, coger esa información, clasificarla y sintetizarla con el fin de ¿qué? Con el fin de que realmente se pueda realmente hacer el registro, ¿ya? En los libros de contabilidad. Y esas operaciones que se registran en los libros de contabilidad pueden hacerse en forma electrónica a través de software contable o a través de hojas de cálculo. O sea, cuando se hace el registro es cuando ya se genera la información que nos va a permitir a nosotros hacer los estados financieros. Entonces, cuando hablamos de tecnología de libro, es el proceso mediante el cual se recopila la información y que permite hacer los registros en los libros de contabilidad. Veamos una diferencia entre lo que es la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. La contabilidad financiera es la contabilidad que genera hechos económicos, posiblemente históricos y proyectados, y que tiene que ver con los aspectos de cómo se registran esos hechos económicos, cómo se clasifican y cómo se resumen. O sea, es realmente obtener la información de lo que ocurrió o lo que puede ocurrir con los hechos económicos que desarrolla la empresa, pero en los aspectos de lo que son el registro, la clasificación y el resumen de esa información. Y cuando hablamos de contabilidad de costos nos referimos a aquella contabilidad que tiene que generar información de cómo realmente se elabora o producen los artículos en una empresa. Y sabemos que una empresa elabora un producto uniendo tres ingredientes importantes, como son la mano de obra, los materiales directos que se utilizan en ese artículo y los costos indirectos que tienen que asumir ese artículo. Entonces, una empresa que produce un artículo tiene que implementar contabilidad de costos, pero también tiene que saber cómo recopila esa información de esos tres elementos del costo, cómo lo registra y cómo lo reporta. Porque la contabilidad de costos puede ser realmente un anexo de la contabilidad financiera. ¿Ya? Hago la claridad, la contabilidad de costos no solamente se aplica a una empresa que elabora un producto, también se puede aplicar a una empresa que presta servicio. En todo caso, es importante que se entienda que la contabilidad de costos viene siendo como un anexo a la contabilidad financiera.
entendiendo esta contabilidad de costos como las empresas que producen los artículos o prestan un servicio. ¿Para qué se utiliza la información contable? La información contable la podemos utilizar en varios renglones de la economía, tanto interna como externamente. Un aspecto en el cual se utiliza la información contable mucho, tanto interna como externamente, en una entidad es a nivel de lo que es el mercadeo o el marketing. O sea, las empresas es necesario que estén cuidando realmente su mercado, el sitio donde realmente hace sus operaciones de venta, ¿ya? O sea, qué artículo va a vender, qué precio le va a colocar, cuál es la calidad del producto, en qué sitio, cómo está manejando la competencia realmente esos productos que está elaborando, cuál es el empaque, cuál es su forma de generar sus inventarios. O sea, ese marketing, ese mercadeo realmente es importante y se puede realmente profundizar o cimentar utilizando información contable. Información contable de mucha índole, porque la información contable es la que te va a decir cuánto se vendió, qué productos se vendieron, en qué sitio se vendieron, a qué precio se vendieron, cuál es el costo unitario, etcétera, etcétera. Entonces, el marketing o mercadeo es muy importante para la utilización de la información contable. También en la parte de la producción, la información contable se utiliza. Por ejemplo, en la producción podemos analizar los 3 elementos del costo. O sea, cuánto es la mano de obra que se está utilizando en los productos, cuál es la materia prima que se utiliza, cuáles son los costos indirectos de fabricación. Por lo menos si nosotros estamos, si esa materia prima que nosotros estamos utilizando hay que importarla o es nacional. Piensen en el caso ahora de la pandemia que está sucediendo. Hay productos que realmente no los elabora el país, entonces hay que importarlos. O de pronto se pueden elaborar, pero necesita una materia prima importada. Entonces, ¿cómo se ve eso? A través de la información contable. En la investigación y desarrollo también apoya mucho la información contable. Porque con la información contable se pueden hacer las proyecciones y se pueden hacer el desarrollo de proyectos, porque esos datos históricos te permiten a ti analizar y cuantificar las investigaciones y el desarrollo de tus productos. Entonces también es fundamental en este ítem de investigación y desarrollo lo que es la información contable. Y otro aspecto muy importante son las ventas. Hay un ciclo que de pronto es importante para el analista financiero. Fíjense, esto se relaciona. En la medida que tú produces, tú tienes que vender, pero tienes que saber cómo vendes, porque tú puedes vender a crédito o de contado. Y en la medida que tú vendes a crédito, si tú no tienes una política realmente bien diseñada de cobro, realmente se te reduce realmente todo tu esfuerzo. Y entonces el esfuerzo productivo que tú haces te va a reducir realmente en unas cuentas que van a quedar ahí, que de pronto la gente no la puede pagar. Entonces, ¿cómo actúas tú con una buena política de venta? Utilizando la información contable. Porque tú aquí cuando utilizas la información contable en el estado de resultados vas a observar si las ventas de crédito se la están pagando o no te la están pagando. Entonces, fíjense que este ítem de venta está muy íntimamente relacionado con la información que produce la contabilidad. Y también pueden existir otros ítems, pero los más importantes, a grandes rasgos, son estos. Lo que es el mercadeo, la producción, investigación y desarrollo y lo que son las ventas. La información contable produce o elabora unos productos. Esos productos se denominan estados financieros. Esos estados financieros son por obligación. La ley establece que cuando hay una empresa debidamente constituida que debe llevar contabilidad, debe elaborar al finalizar su periodo contable estos estados. El estado de la situación financiera, el estado de resultados, el flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de las notas de los estados financieros. Estos estados financieros tienen que estar enmarcados dentro del nuevo manejo legal que existe, como son las NIC y las NIF, las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera, porque Colombia realmente ya maneja lo que son las NIC y las NIF, que eso es motivo de una clase posterior. Veamos cada uno de estos estados. ¿Qué es el estado de la situación financiera? El estado de la situación financiera es un informe, podríamos decir para que se entienda mejor, es un informe que debe hacer el Departamento de Contabilidad o la Dirección Financiera dirigido a los dueños o a la administración, donde se refleje
Los activos que tiene la empresa. Ya le dije en una diapositiva anterior que los activos vienen siendo los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. La empresa puede tener, por ejemplo, un vehículo, puede tener una casa, puede tener un terreno, puede tener una cuenta por cobrar, que es un derecho, puede tener unos préstamos por cobrar. Todo eso que está a nombre de la empresa se consideran activos. Los pasivos vienen siendo deudas que tiene la empresa con terceros, con personas distintas a los dueños. Por ejemplo, un proveedor, una persona que le fía a una empresa, es una deuda. Entonces eso se puede representar en una cuenta por pagar. Un salario que no se le ha pagado al empleado también es un pasivo, porque se está debiendo. Un impuesto que no se le ha pagado al gobierno es un pasivo, porque no se le ha pagado al gobierno. Entonces, todo lo que es deuda con personas distintas a los socios se considera que son pasivos. Y el patrimonio son las deudas que tiene la empresa con su dueño. Es decir, analicemos este caso. Cuando ustedes hacen una sociedad y ustedes hacen un aporte en dinero o en especie, ese aporte es de dinero que ustedes le hacen a esa sociedad se las queda debiendo a ustedes. Porque en el caso de que la empresa se liquide, ustedes quieran retirarse de la sociedad, esa empresa tiene que entregarle ese aporte inicial que ustedes hicieron. Entonces, fíjense que es una deuda. Entonces, resumiendo, los activos son bienes y derechos que son de la empresa. Los pasivos son deudas o compromisos que tienen con personas distintas a los socios, o sea, con terceros. Y el patrimonio son las deudas o compromisos con los dueños. Aquí nace una ecuación contable que yo quisiera que siempre la tuvieran en cuenta para futuros ejercicios. Que los activos siempre son iguales al pasivo más el patrimonio. Al pasivo más el patrimonio. Bien, y ahí se puede realmente desprender a qué es igual el pasivo de acuerdo a esta ecuación contable o a qué es igual el patrimonio de acuerdo a esta ecuación contable. El estado de resultados es el estado ese donde el informe, donde los dueños de la empresa observan si la empresa tuvo utilidades o pérdidas en un periodo determinado. Generalmente en Colombia es un año. O sea, si en un año la empresa ha ganado o ha perdido. Para saber si la empresa ganó o perdió, es necesario que estudiemos estos conceptos. El concepto de ingresos. ¿Qué son los ingresos en una empresa? Son los dineros que recibe, oígase bien, por el objetivo social que está cumpliendo la empresa. ¿Ya? O por las ventas que hace de los productos o servicios que presta. Por ejemplo, vamos a ver una ferretería. Una ferretería, ¿cuáles serían los ingresos que tenemos que tener en cuenta en el estado de resultados? Esos ingresos que son producto de la venta de ¿qué? De ladrillo, de cemento, de varilla, de arena, de todos los productos que tiene esa ferretería. Todo lo que vende esa ferretería, porque su objetivo social es vender productos de construcción. Todos esos ingresos que se obtienen por esa venta de esos productos se consideran ingresos. Diferente a que esa ferretería de pronto reciba un ingreso por un préstamo de un banco. Ya ese ingreso, ya ese dinero no se va a considerar ingreso que va a estar en el estado de resultados. Porque cuando se recibe un préstamo de un banco, esa es una deuda que está adquiriendo esa ferretería con el banco. Entonces, fíjense, eso va a formar parte del pasivo, no de los ingresos. ¿Correcto? Bien, y esos ingresos se comparan con unos conceptos que son costos y gastos relacionados con esos ingresos. Es decir, pongamos nuevamente la ferretería. La ferretería produce ingresos por ventas de ventas de construcción, de productos de construcción. Pero la ferretería necesita, por ejemplo, tener unos empleados ahí. Eso es un gasto. La ferretería necesita, por ejemplo, pagar servicios de luz. Es un gasto. La ferretería necesita pagar aire acondicionado. Es un gasto. La ferretería necesita pagarle a una persona que hace el aseo. También es un gasto. La ferretería necesita que hacer publicidad. Es un gasto. La ferretería necesita pagar impuestos. Es un gasto. La ferretería necesita comprar los artículos que va a vender, o sea, necesita comprar cemento, varilla, ladrillo, eso es un costo, ¿ya? Es un costo. Entonces, fíjense que cuando yo comparo los ingresos, o sea, producto de las ventas de productos y servicios, con los costos y gastos que generan estos ingresos, yo puedo decir si la empresa ganó o perdió. O sea, eso es el resultado del ejercicio. ¿Cuándo hay utilidad? Cuando los ingresos son mayores a los gastos y costos. Ahí puede ser positivo y hay una utilidad. Pero cuando los ingresos son inferiores a los costos y gastos, hay una pérdida. O sea, es negativa, tener una pérdida.
En resumen, el estado de resultados es aquel informe donde se comparan los ingresos operacionales con respecto a los costos y gastos que generaron esos ingresos para producir un resultado positivo o negativo. En caso que sea positivo, es utilidad; en caso que sea negativo, es pérdida. El flujo efectivo. Fíjense, el flujo efectivo no es más que analizar el bolsillo de cada uno. O sea, ¿con cuánto empiezo? Vamos a coger un día, pero regularmente en la empresa es un año. ¿Con cuánto empiezo yo el año en efectivo? No, en efectivo es plata, cash, moneda, efectivo. O sea, lo que tengo en banco y lo que tengo de pronto en monedas en mi empresa, el efectivo, ¿ya? ¿Cuánto cobré en ese año y cuánto pagué en efectivo durante ese año? Si yo cojo el saldo inicial, le sumo lo que cobré y le resto lo que pagué, me da un saldo final al terminar la operación. O sea, el flujo efectivo lo que permite es analizar cómo he manejado yo el efectivo durante un año, durante un periodo contable, durante un mes, durante un día. Pero desde el punto de vista financiero, se hace el estado como es anualmente de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Cómo fue? ¿Con cuánto empecé? ¿Cuánto cobré? ¿Cuánto pagué? Para saber cuánto me quedó al finalizar el 31 de diciembre. Ese es el flujo de efectivo. El estado de cambio en el patrimonio. Nosotros decíamos que el patrimonio, que es la deuda que tiene la empresa con los socios, con los dueños. Entonces, ese patrimonio o esa deuda se puede aumentar o disminuir. ¿Cuándo se aumenta? Cuando hay una utilidad. ¿Cuándo se disminuye? Cuando hay una pérdida. Si ustedes, por ejemplo, aportan a una empresa 10 millones de pesos, ese es el patrimonio que está debiendo esa empresa a ustedes. Pero esos 10 millones de pesos a ustedes se aumenta cuando la empresa tiene utilidad. Si la empresa tuvo una utilidad de 1 millón de pesos, entonces ya el patrimonio será de 11 millones de pesos, la aporte inicial más la utilidad. Pero si esa empresa perdió 1 millón de pesos, entonces el patrimonio será 10 millones, el aporte inicial menos la pérdida. O sea, el patrimonio viene siendo 9 millones de pesos. O sea que el patrimonio puede aumentarse o disminuirse de acuerdo a la utilidad o la pérdida. O también puede aumentarse o disminuirse en caso que un socio retire los aportes, ¿ya? O aumente aporte. O sea, inicialmente yo aporté 10 millones de pesos y quiero aportar 10 más, entonces ya el patrimonio se aumenta a 20. Pero si yo tengo 10 y retiro 5, ya el patrimonio son 5. O sea, que hay dos formas realmente de mirar cómo cambia el patrimonio, a través de la utilidad o pérdida, o a través del retiro o aporte de los recursos de los dueños. Y el estado de las notas, los estados financieros son un estado que es nuevo, nació con las NEC y las NIF, porque cuando uno analiza los estados financieros, de pronto hay información que tiene que ser complementaria para el efecto de tener un análisis más de fondo, más profundo, y poder tomar decisiones. Y entonces esas notas aclaratorias son las que les permiten realmente formarse una idea correcta de cuál es la situación financiera y económica de la entidad. Entonces esas notas tienen que tener estas características, tienen que identificarse, ¿ya? Para tener una mejor lectura, incluso con los estados financieros, con la información que generan los estados financieros. Tiene que tener una referencia adecuada en los estados financieros. A veces tú ves una nota, la ley, y eso tiene un símbolo, y ese símbolo te remite a ti a qué cuenta realmente se está dirigiendo o se está comentando. Las notas iniciales deben identificarse el ente económico, la política contable y importancia relativa. O sea, cuando se hacen las notas iniciales de la empresa, se debe identificar qué empresa está haciendo eso o a qué empresa corresponde, qué políticas contables está utilizando la empresa. La contabilidad tiene unos principios, tiene una normatividad, entonces en esa nota se tiene que decir qué tipo de principios y normas está utilizando y cuál es la importancia relativa, o sea, relacionada con aquellos rubros contables que son importantes para el efecto de ejercer un mejor control en la entidad. Y tienen que ser presentados en forma secuencial y lógica, de acuerdo al estado financiero, o sea, las notas primero a los estados del estado de cambio de situación financiera, las notas al estado de resultados, las notas del flujo efectivo y las notas en cambio de patrimonio, que sea secuencial y que sea realmente secuencial. O sea, en resumen, estas notas son importantísimas para el efecto de tener una información adecuada, importante y fundamental en los estados financieros. Bueno, muchachos, esta es la información que tiene que ver con la presentación en el día de hoy, atinente al tema generalidades de la contabilidad.
Se tuvo que hacer así, en razón de que cuando hicimos la primera grabación, hubo inconveniente con la luz, en el sentido, con el fluido eléctrico, en el sentido que se fue, y entonces se desapareció la grabación. Entonces la hacemos ahora para complementarla con el fin de que ustedes tengan este documento que les sirva de base para su estudio. Cualquier tipo de inquietud, podemos comunicarnos a través del correo electrónico o a través de Classroom, para que nosotros podamos iniciar la inquietud.